Buenas tardes a todos mis hermanos. Saludo cordialmente a nuestro pastor Miguel Espinosa, a nuestros hermanos encargados de obra, a los oficiales y a toda la congregación en general en el nombre del Señor. En el día de hoy, ¿cierto?, vamos a realizar este servicio en gratitud al Señor por todo lo que Él hace a favor de nuestras vidas, agradeciendo su misericordia que es renovada para con nosotros día a día. Y para comenzar vamos a realizar una oración mediante la cual le voy a pedir a cada uno de ustedes que pueda estar viendo este video, que pueda respaldar esta oración en su hogar, para que el Señor sea dirigiendo este día, este devocional, y también los que vienen para el día de mañana y así para los días siguientes. Les invito a orar en el nombre del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, hoy delante de tu presencia en esta hora, mi Señor, para tener que pedir primeramente que sea tu Espíritu Santo guiando este clamor. Yo le pido, mi Dios amado, en esta hora que usted pueda descender una preparación especial sobre mi hermano que me acompaña en este día, que va a tener la gran responsabilidad de tener que entregar la porción de su palabra en este día, mi Dios bendito. Yo le pido que usted sea entregándole la sabiduría tanto a él como a cada uno de nosotros que vamos a ser oidores de esta palabra, mi Señor, para que podamos bien administrarla en nuestros corazones y podamos ponerla también en obra. Yo le pido, mi Dios bendito, que a través de todo lo que sea de realizar en este momento puedan ser sus hijos bendecidos y cada una de nuestras necesidades puedan ser saciadas. Yo todo esto se lo pido y se lo clamo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entonar una alabanza en gratitud al Señor. Si no cuesta nada, solo dos palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y tienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, te alabo solo a ti, te alabo tanto así. Jesús, Jesús, y tú estás presente cuando anhelo verte, y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí, Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana,
gloria. Moriste para darme victoria. Y hoy vives y llevo en mi canto Tu historia. Amén. De inmediato, ¿cierto? Le voy a conceder la oportunidad a mi hermano Gerardo para que pueda entregar el mensaje del Señor en esta tarde. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos en este día. Para mí una vez más es un privilegio de poder estar junto a ustedes a través de las cámaras, a través de esta modalidad. Esperando, ¿cierto?, que el Señor pueda bendecirnos al momento de nosotros poder ver estos videos, que nosotros podamos ser alcanzados con su bendición, con su gloria, ¿cierto? Y podamos gozarnos también de la presencia del Señor. Y como decía nuestra hermana, ¿cierto?, se me encomendó la tarea de poder entregar la palabra del Señor, entregar una reflexión bíblica en esta hora, así que les invito a todos los ciertos que pueden estar viendo este video a que podamos leer, mis hermanos, la palabra de Dios que se encontrará en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 6, que dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te hará lo que debes hacer. Amén. Esa sería la lectura de la palabra del Señor. Y para comenzar, mis hermanos, quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿cierto?, que pueden estar viendo este video. Si Jesús se nos apareciese en carne y hueso, rostro a rostro, ¿cierto?, frente a frente, en nuestras vidas, ahora en este preciso momento, ¿cuál sería la pregunta la cual usted le hiciese a Jesús? ¿Cuál sería, si nosotros tuviésemos un encuentro físico frente a frente con Jesús, cuál sería la pregunta que le hiciésemos? Yo creo que pasan muchas preguntas por su mente, pero una de las principales, o creo yo que sería la pregunta ideal, es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa sería una de las preguntas principales que nosotros le haríamos a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros vemos y analizamos la vida de Pablo, sobre todo en este capítulo 9, en el versículo que acabamos de leer, es literalmente una transformación total de Pablo. Pablo, queriendo perseguir a los cristianos, aquí mismo él se convierte y se transforma enteramente y nace de nuevo a través del encuentro con Jesús. Él tiene un encuentro muy especial, único con Jesús. Y él hace dos preguntas específicamente que cambian el rumbo total de su vida. La primera pregunta de Pablo es: ¿por qué me persigues? No, perdón. La primera pregunta de Pablo es: ¿quién eres, Señor? Jesús le pregunta: ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta de Pablo es: ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas de Pablo, si nosotros lo vemos de manera sin mucho análisis y sin mucha profundidad, cuando estudiamos esta palabra, la verdad es que nosotros podemos decir que Pablo pregunta eso por la situación en concreto que quiere Jesús, que quiere Jesús que haga Pablo en ese mismo momento.
pero la verdad es que estas palabras, si nosotros analizamos esto más profundamente, tienen una significancia para toda la vida de Pablo. Porque estas preguntas, me imagino que Pablo durante toda su vida buscó la respuesta. No tan solo en este momento, sino que toda su vida él probablemente estuvo preguntando quién eres, Señor, y también qué quieres que yo haga. Esa pregunta estoy seguro que Pablo no solamente se la hizo en ese momento a Jesús, sino que también lo hizo muchas veces durante su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros preguntamos, y si estuviésemos en esa situación de estar frente a frente con Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos vamos al término de la voluntad de Dios. Automáticamente nosotros nos estamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad respecto a nosotros? ¿Cuál es tu proyecto respecto a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Y la verdad es que cuando nosotros analizamos y pensamos la voluntad de Dios, si le preguntamos a 10 personas cómo entendemos la voluntad de Dios, la verdad es que lo más probable es que tengamos 10 respuestas distintas. Porque hablar acerca de la voluntad de Dios es algo un poco subjetivo, es un poco difícil, mis hermanos, al momento de encontrar una explicación. Si un joven le pregunta a un anciano cuál es la voluntad de Dios, lo más probable es que incluso ese anciano tenga duda de realmente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y también entramos en el error de preguntar a las personas cuál es la voluntad de Dios cuando Dios tiene la respuesta y no solamente no las personas. Existen 3 maneras, mis hermanos, de poder clasificar en cierta forma la voluntad de Dios. Esto no es un tema teológico, tampoco un tema bíblico, pero a manera humana podemos clasificar la voluntad de Dios en 3 formas. Una es la voluntad soberana de Dios. Aquella voluntad incorruptible, inquebrantable, que a Dios en cierta manera se le antoja hacer algo y Él lo va a hacer sin límites, sin medida de nadie, porque Él es soberano. Su voluntad soberana está por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier potestad, por sobre cualquier entidad, por sobre cualquier persona. La voluntad soberana de Dios es aquella que se va a cumplir sí o sí. ¿Ya? Por más que el hombre intente impedir o incluso el enemigo intente impedir ciertas cosas, la voluntad soberana de Dios es aquella que se va a cumplir sí o sí y el hombre no tiene decisión alguna sobre eso. Está por otra parte también está la voluntad moral de Dios. Aquella voluntad que Dios en cierta manera nos dice que es bueno y que es malo. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en los 10 mandamientos. Dios nos da los 10 mandamientos, ¿cierto?, a los hombres para decirnos que es bueno y también para advertirnos que es malo. ¿Ya? ¿Qué no debemos hacer? La voluntad moral de Dios nos dice que robar es malo, que adulterar es malo, que asesinar es malo, que mentir es malo, porque no proviene de Dios. Sin embargo, también la voluntad moral de Dios nos dice que ser honesto es bueno, que el amor es bueno, que ser humilde es bueno. Entonces, aquella voluntad moral de Dios es aquella que nos involucra a nosotros, ¿cierto?, en cierta forma para decirnos qué es correcto y qué es incorrecto delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Yo creo que todos estamos un poco familiarizados con el tema de la voluntad moral de Dios porque todos sabemos en cierta manera qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? Y por último, la tercera voluntad, que es la que hoy en día, ¿cierto?, muchas nos interesa saber cuál es la tercera voluntad, es la voluntad individual. Es aquella voluntad que Dios tiene preparado. Dios tiene preparado, ¿cierto?, para cada uno de sus hijos. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el mismo capítulo 9, en el versículo 15. El Señor dice: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Jesús estaba hablando, ¿cierto?, porque este es escogido para cierta tarea. ¿Ya? Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El propósito que tiene Dios para mi hermana Constanza no es el mismo propósito que Dios tiene para mi vida. No tampoco el mismo propósito que Dios tiene para su vida. Tampoco es bueno sentirnos menoscabados y pensar que Dios no tiene ningún plan para nosotros. Dios siempre tiene un plan
para sus hijos. Esa es la voluntad individual del Señor. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora nos preguntamos, y a través de esto podemos incluso dar respuesta a lo que en nuestra cabeza pudiese pensar, ¿cierto? Cuando estamos frente a Jesús, ¿qué quiere Dios, ¿cierto? Que nosotros hagamos. La primera voluntad de Dios, de parte de la voluntad individual de Dios, la primera voluntad o el primer deseo de parte de Dios es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. No puede haber una voluntad posterior, ¿cierto? No puede haber una voluntad personal respecto a alguna decisión personal que podamos tomar en nuestra vida, como cuándo nos casamos, con quién hacer pareja, qué trabajo tomar, un sinfín de decisiones personales que no sabemos si es o no la voluntad de Dios. Pero antes de todo eso, la primera voluntad de Dios es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. A veces queremos hacer todo al revés. A veces queremos preguntarle a Dios cuál es la decisión correcta respecto a nuestra vida, y Dios nos está constantemente a través de su palabra y a través de todo lo que nos rodea, diciéndonos que la primera voluntad de Dios es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Dios, ¿cierto?, da voces de grito a nuestra vida a través de diferentes situaciones, diciéndonos que la primera voluntad de Dios, la primera voluntad de Él es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Antes de tomar cualquier decisión, mis hermanos, personal, en nuestra vida, en matrimonio, en el trabajo, esa es la primera voluntad de Dios, que podamos arrepentirnos y convertirnos a Él. Ahora Él dice, ¿cierto?, que nos enderezará, que guiará nuestro camino, ¿cierto?, como el buen pastor. Esto lo podemos encontrar, mis hermanos, Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. ¿Ya? Jehová, ¿cierto?, una vez que nos arrepentimos, que hacemos parte de la voluntad de Dios, Él nunca nos abandona, y su palabra dice que Él nos pastoreará siempre. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Y esa es una pregunta muy frecuente para los hijos de Dios. Señor, no conozco tu voluntad, no sé qué hacer respecto a este tema. Señor, no conozco esto. Proverbio 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará, ¿cierto?, nuestro caminar. Ahora, volviendo, y esto es un poco confuso quizá de entender, porque la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que Él nos guiará, de que Él nos pastoreará, de que Él enderezará nuestros caminos. Pero a veces las decisiones de nosotros no sabemos cuáles tomar, no sabemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, quisiera poner este ejemplo. Yo estoy seguro de que, pongamos por ejemplo en un caso de un niño, si un niño ve, o cualquier persona ve algo botado en la calle, o tiene la posibilidad de poder quedarse con algo que no es suyo, de poder robar o de poder hacer cualquier maldad, por ejemplo. Un niño que se le cae la pelota, no sé, algo tan trivial como un niño que se le cae la pelota en su patio y se la quiere dejar para él, o aquellos que van por la micro, ¿cierto?, y encuentran un teléfono celular y conocen a la persona que se le quedó. Estoy seguro que si nosotros contamos que nosotros robamos, nosotros nos quedamos con eso, nuestros padres van a estar decepcionados de nosotros. No vamos a sentirnos orgullosos de lo que nosotros hicimos. ¿Ya? No tenemos que preguntarle a nuestros papás, señor o papá, ¿es correcto que yo me quede con eso o no es correcto? Porque nosotros, dentro de la voluntad moral que hay en nosotros ya conocemos que eso es malo. Ahora, lo mismo pasa en el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestra vida. Es ilógico, mis hermanos, preguntarle al Señor siempre, particularmente por cada decisión o por cada cosa que nosotros realizamos: Señor, esto es correcto, esto es incorrecto, porque mientras más conocemos al Señor, más conocemos su voluntad. Mientras más conocemos al Señor, más conocemos su voluntad. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice algo muy importante. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros nos acercamos más a Dios, nosotros comenzamos a tener la mente de Cristo. Nosotros podemos comenzar a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Esto edifica o no edifica a Dios? ¿Esto me hace hacer buenas obras o me hace hacer malas obras? La cuestión está en que muchas veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no queremos hacerla porque eso perjudica o eso daña o eso en cierta manera se mete con nuestro orgullo. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios porque somos soberbios, somos orgullosos y nuestros deseos personales muchas veces van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestras intenciones como humanos van en contra de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Muchas veces a través incluso de personas que Dios ha utilizado dicen, no hagas esto, el Señor te tiene algo mejor preparado. El Señor quiere esto para tu vida. El Señor tiene algo mucho mejor preparado de lo que tienes. Y nosotros por estar en nuestra desobediencia y por hacer nuestra propia voluntad, no consideramos la voluntad que Dios tiene para nosotros. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es un sí o un no. ¿Me caso o no me caso con esa persona? ¿Estoy o no estoy con esa persona? ¿Voy a tener o no voy a tener trabajo? ¿Me compro o no me compro ese auto? Y así, mis hermanos, pasamos la vida creyendo que la voluntad de Dios es un verdadero y falso. ¿Sí o no? Pero la verdad es que la voluntad de Dios es un plan, un propósito que Dios tiene para nosotros. Aquella voluntad individual, la tercera voluntad que Dios tiene para nosotros es una voluntad individual para que nosotros podamos andar en Él y caminar en Él. Y esto es para los hijos del Señor. Proverbios 11:5 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto enderezará su camino. La justicia del perfecto. La justicia proviene de Dios. Aquello enderezará nuestro camino. Mas si nosotros somos impíos y andamos en impiedad, caeremos. En Romanos también el Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación del entendimiento, para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquella voluntad de Dios, mis hermanos, que nunca nos va a perjudicar. Sí, quizá va a dañar y tocar nuestro orgullo, para tocar aquello que nuestra carne desea con todo el corazón, aquello que la soberbia del hombre desea. Pero la voluntad de Dios siempre va a sacar ganancia, porque somos sus hijos y su palabra nos promete que Él nos va a pastorear, que Él va a hacer con nosotros. Es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender esto. Mientras más nos acercamos a Dios, más conocemos de Él, más somos como Él, tenemos más la mente de Cristo. Por tanto, sabremos qué es lo que Él quiere para nosotros. Pablo se ve graficado, ¿cierto? Se ve representada la palabra de Dios, lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Pablo, a través de estas preguntas, y estoy seguro que estas preguntas se las hizo durante toda su vida. Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo creo que eso deberíamos estarnos preguntando nosotros todos los días. Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? Porque no es solamente qué quieres que yo haga, ya joven o hijo vaya a predicar y eso es lo que quiero que haga. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se limita a cosas particulares, no se limita si nos compramos el auto o no, no significa si nos casamos con una persona o no. La voluntad de Dios, mis hermanos, es mucho más amplia y mucho más grande que incluso nuestro entendimiento no podría comprender. Hay cosas que hay que dejársela a Dios. Nuestra mente no alcanza el tamaño para almacenar, ¿cierto? La información o todo lo que el Señor sabe. Nuestro disco duro, mis hermanos, es bastante pequeñito en comparación con la mente de Dios. Pero mientras el Señor, mientras nosotros vamos caminando en Él, la palabra de Dios y el Señor mismo siempre nos va diciendo cuál va a ser la siguiente jugada, cuál va a ser el siguiente movimiento que nosotros tenemos que hacer. Y el problema está, mis hermanos, en que nosotros queremos conocer qué va a pasar en tantos años.
qué va a suceder más adelante, cuando el Señor nos está demostrando simplemente el movimiento siguiente. Aquellos que saben jugar, ¿cierto?, ajedrez o a la dama, saben de que se juega por turnos. Un movimiento, no podemos hacer dos movimientos. Los que son más capos, los que saben más jugar, ¿cierto?, saben qué va a suceder en 5 movimientos más. Si muevo el caballo, si muevo el alfil, si muevo la torre, saben cuál va a ser el resultado. Pero nosotros somos como los peones. Nos movemos solamente de una casilla en casilla. Porque nosotros tenemos que ir viviendo conforme a la voluntad de Dios, y Dios siempre nos va a dar el siguiente movimiento. No adelantaron, mis hermanos, que va a pasar en 10 movimientos más, en 5 movimientos más. Muchas veces queremos saber todo lo que va a suceder en nuestra vida, e incluso hay gente que accede a espiritistas o a tarotistas, ¿cierto?, para poder leer el futuro, porque el hombre se intriga por el futuro. Y a través de esta palabra, mis hermanos, quisiera animarles a que pudiésemos también vivir el presente, a que pudiésemos trabajar en el presente. Mientras no conozcamos el futuro, trabajemos lo que el Señor entregó en nuestras manos, porque esa también es la voluntad de Dios. No siempre pensemos en el futuro, pensemos en el presente, porque el futuro solamente le pertenece al Señor. El futuro, ¿cierto?, no es de nosotros, le pertenece a Dios. Hoy día podemos estar, ¿cierto?, bien, y mañana no conocemos cómo vamos a estar, puede que ni siquiera estemos vivos. Por eso, mis hermanos, cuando andemos conforme a la voluntad de Dios, tenemos que andar conforme a la voluntad de Cristo, sirviéndole a Él, acercándonos más a Él. Y a través de su palabra nos dice de que si nos deleitamos en Jehová, si andamos conforme a su corazón, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Eso lo dice en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque aquellas peticiones que son de tu corazón son los deseos de la voluntad de Dios, mis hermanos. No van a ser deseos de voluntad de hombre, porque nos vamos a deleitar en Jehová. Aquí no dice, mis hermanos, hace lo que quieras, porque Dios concederá las peticiones de tu corazón, sino que dice, deleítate en Jehová. Tenemos que andar conforme a Él. Así que eso sería, mis hermanos, la reflexión bíblica de hoy. Quisiera que pudiésemos gozarnos, mis hermanos, animarnos a conocer más la voluntad de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde muchos han cesado su vida espiritual. Muchos han estado como el agua quieta, mis hermanos. Muchos han estado en pausa su vida espiritual. Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, no se limita solamente a la vida de iglesia. Nuestro hogar es para Cristo. Los hijos, la familia es para Cristo. Nuestro entorno, nuestro vecindario, nuestra labor es la voluntad de Dios, que nosotros podemos siempre estar trabajando, siempre estar animando a los demás. No quedarnos con los brazos cruzados, mis hermanos. Así que les animo a que puedan seguir adelante, a que puedan confiar en Dios, porque estoy seguro que Dios, el plan que tiene para ustedes, es un plan maravilloso, mis hermanos. Es un plan donde no precisamente hay muerte eterna, sino que hay vida eterna. La primera voluntad de Dios es que nos arrepintamos y nos convertamos. La voluntad individual es aquella que Dios tiene un proyecto enorme para nosotros, mis hermanos, porque somos sus hijos, y sus hijos Él no nos abandona. Así que este sería el mensaje del Señor, y le voy a conceder la oportunidad a nuestra hermana Constanza para que ella pudiese realizar una oración, ¿cierto? Y también orar por los enfermos. Así que, hermana Constanza. Amén. Bien, vamos a agradecer por el mensaje del Señor en esta tarde, y como decía mi hermano, vamos a presentar a aquellos que se encuentran en dificultades de salud o cualquiera sea la necesidad. Los invito a orar en el nombre del Señor. Amado Dios, nuevamente vamos delante de tu presencia, mi Señor, para tener que primeramente agradecer el maravilloso mensaje, el maravilloso consejo de tu palabra en este día, a través del cual, mi Señor, yo te pido que puedas permitir en nuestros corazones el poder identificar, que tú puedas enseñarnos, mi Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta, a fin de que podamos solamente glorificar tu nombre, mi Dios.
Yo en esta hora le pido de forma muy especial una bendición sobre mi hermano, quien obedientemente, mi Señor, también dispuso el trabajar en tu obra en el día de hoy. Yo le pido, mi Dios bendito, que usted pueda derramar sobre cada uno de sus hijos, aquellos que presentan diferentes necesidades, mi Señor, de salud, económicas, mi Señor, necesidades emocionales también, Padre Santo, aquello que solamente tú puedes escudriñar a través del corazón de las personas. Sea usted por amor obrando en cada uno de ellos. Sea usted, mi Señor, a través de su infinito amor, infinita misericordia, tenga que saciar, mi Señor, cada una de aquellas necesidades. Yo le pido, mi Señor amado, de forma muy especial por los ancianos de nuestra iglesia, por los niños, por los jóvenes, mi Señor amado. No permita que nuestros corazones puedan decaer en este periodo, mi Señor, sino que con mayor ansia podamos buscar de ti a través de nuestros hogares, mi Señor. Yo le pido, mi Dios amado, que usted sea con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que no pertenecen también a nuestra congregación, aquellos que se encuentran alrededor de nosotros, nuestros vecinos, mi Señor. También de forma muy especial, mi Señor, presentarle a nuestros gobernantes en nuestro país, para que puedan tomar decisiones, mi Señor, conforme sea tu voluntad, mi Señor. Seas tú guiando al hombre y a la mujer que nos dirige. Yo le pido, mi Dios bendito, que usted pueda resguardar a cada uno de sus hijos, pueda bendecir cada uno de los hogares económicamente, mi Señor, porque es tan necesario que tu promesa, mi Señor, en cada uno de los hogares no falte. Yo todo esto se lo pido y se lo clamo en el nombre de Jesús. Amén. Ya, ese sería, mis hermanos, el servicio correspondiente al día sábado 18. Sí. Sábado 18 de julio, así que espero que podamos vernos pronto y muchas bendiciones para todos ustedes en sus hogares. Así que adiós. Amén. Chao.